Guanajuato capital se encuentra en riesgo latente de quedarse sin servicio de transporte público, ante un inminente colapso de unidades. Requiere de ser atendido y solucionado el problema antes de que esto pase. En estos momentos, Guanajuato capital atraviesa por el peor de los escenarios, porque el servicio de transporte público urbano de ruta fija se encuentra a punto de colapsar, pues nos encontramos a casi nada de quedarnos sin servicio en varias rutas, debido principalmente a dos razones: las fallas mecánicas que presentan actualmente la mayoría de los camiones, y la falta de refacciones originales que necesitan para arreglarlos. Lo grave es que esa y más información ya la saben todos los involucrados en el tema, y sin embargo el problema sigue, y se mantiene sin esperanza de solucionarse, por la falta de voluntad política en las autoridades municipales, y el desinterés que muestran ignorando el problema que ha ido creciendo frente a sus narices. Por lo pronto, los usuarios del servicio son quienes están pagando los platos rotos, cuando se registran fallas en sus camiones, pues al quedar sus rutas desprotegidas, les ha generado graves problemas porque deben desplazarse a toda prisa, hasta la ruta más cercana a sus lugares de residencia, con riesgo de encontrarse también con ese mismo problema. Se alertó con tiempo, pero el llamado no fue atendido. En febrero del año pasado, el síndico del ayuntamiento, Rodrigo Martínez Nieto, prendió los focos rojos al respecto, pues advirtió de ese riesgo de colapso en el servicio, si no lo solucionaban a tiempo. Como investigador y experto en temas de movilidad, Roy Martínez no solo fundamentó su dicho, sino que además, planteó soluciones a corto, mediano y largo plazo, enfocadas a la modernización del transporte público, con el servicio de calidad al que aspira todo usuario, y que implica puntualidad en horarios, rapidez en los recorridos, y un buen servicio de parte de operadores. Destacaría que el tema del ajuste tarifario pasaría a último término, porque según diría, a los usuarios poco les importa lo que se vaya a aumentar, pues lo único que piden es que sus camiones no se descompongan, y que lleguen a tiempo a sus destinos. La exposición del síndico Roy quedó registrada en una sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, lo que al parecer no le agradó ni al alcalde Alejandro Navarro, ni a la regidora Mariel Padilla, quien era presidenta de la Comisión de Seguridad en ese momento, y sería porque fueron exhibidos por ineptos. Lo que Roy expuso en febrero del 2023, fue que si no atendían y resolvían el tema del ajuste tarifario en el servicio de transporte público urbano en ese momento, para el mes de agosto aproximadamente, el servicio comenzaría a presentar fallas importantes, que irían creciendo conforme pasara el tiempo. El llamado se hizo con tiempo suficiente para reaccionar, y se dieron fundamentos muy claros de cómo iniciaría todo, pues fueron detectados todos los problemas que tiene el servicio, y hasta se dieron las posibles soluciones, abiertas a recibir propuestas o lo que decidieran las autoridades, pero no ha sido escuchado. De adquirir unidades nuevas, porque es más económico. Eso es lo que va a ocurrir, y entonces tendremos un problema que hasta puede llegar a caer en un colapso de la movilidad de la ciudad desde el punto de vista del transporte público. En el 2018 fue el último ajuste de la tarifa, es decir, ya han pasado casi 5 años y una pandemia desde que se dio el último ajuste de la tarifa. Urge atender y resolver el problema, porque Guanajuato puede quedarse sin servicio. En Guanajuato capital esto se pudo evitar, pero teniendo un alcalde valemadrista, y gente equivocada atendiendo el tema de movilidad, provocó un descontrol del problema, que ahora más que nunca urge comenzar a darle solución, por el bien de los usuarios. Para algunas autoridades, un factor determinante que ha influido en este evidente retroceso, es haber entregado el tema de movilidad a gente que literalmente no sabe ni cómo se llama, como sucedió con la regidora Mariel Padilla, pues con su cuestionada labor como presidenta de esa comisión, lo único que provocó fue aumentar más el problema, además de que siempre ignoró la información que le acercó su compañero Roy. Y si con la Mariel hubo problemas, peor se puso cuando le pasó la estafeta a su suplente Evelyn Muñoz, quien resultó todavía más cuestionada, por tener en sus manos, la solución a este problema, y desconocer redacción de Nueva Era, no se le ha dado el avance requerido, como así lo han expresado algunos concesionarios. Recientemente fue entrevistado el síndico Roy sobre casos de fallas mecánicas registradas en unidades, y que han provocado la afectación del servicio en varias rutas, y el panorama que dio el experto en movilidad, fue muy desalentador. Es un tema complejo,
no solamente el tema de transporte público, sino en movilidad en general en la ciudad. En movilidad hablamos de todos los medios de desplazamiento. Concretamente el sistema de transporte público, entonces traemos un rezago de, yo diría, más de 20 años, donde no se ha trabajado de manera profunda en mejorar las condiciones de transporte público. O sea, ajustando la tarifa no se va a resolver, y en ese sentido la gente tiene mucha razón de decir, ¿para qué subimos si de todas maneras recibir el mismo servicio? La pregunta ni siquiera es cuánto hay que subir, sino para qué. Y entonces tenemos que hablar de verdad, modernizar el transporte público, porque ya se ha quedado muy rezagado conforme a las necesidades actuales que tiene la población. Es un transporte público que fue diseñado para moverse solamente en el centro histórico, y así se ha mantenido. El paradigma con el que se construyó sigue siendo el mismo, nada más que ahora se ha agregado la zona sur, se han agregado todas las zonas suburbanas. Suceden muchísimos fenómenos en el país, económicos, políticos, sociales, y que todo eso impactan. Entonces, lo peor que se puede hacer es mantener congelado, y no solamente una tarifa, sino todo un modelo, en este caso de transporte, mientras todo lo demás está cambiando. Lo primero que tenemos que hacer es darle certeza. ¿Cómo? Pues usemos tecnología, que es lo más económico y lo más inmediato. Entonces pongamos GPS, rastreadores en los buses, para que la gente que tenga un teléfono inteligente y datos pueda ir rastreando dónde va su unidad y a qué horas va a llegar. 2, invertir en cámaras de seguridad al interior de las unidades para ir grabando lo que ocurre. Esos son aditamentos que ya existen en el mercado, que ya bajaron mucho su precio, que son accesibles. Yo decía, la tecnología que la ponga el municipio por primera vez en la historia, y los transportistas solamente se dediquen a crear un diseño de un plan para renovar sus unidades. Porque a mediano y a largo plazo, lo único que nos va a permitir ver un cambio importante en el transporte público desde el punto de vista de la percepción del ciudadano es cambiar las unidades por unidades nuevas. Desde el punto de vista del gobierno, necesitamos más infraestructura, paraderos, centrales de transferencia y demás.